Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les traje un nuevo video. En este video vamos a seguir hablando acerca de programación en capas. Más específicamente lo que vamos a ver es un ejemplo de un código de un proyecto que está funcionando. Bien, este sería el tercer video de programación en capas. Yo tenía el proyecto ya dividido, tenía las pistas, el negocio, las entidades y el DAO. Bueno, ahora les muestro un poco cómo quedó el código. Yo fui adelantando, ¿sí? Bueno, ya habíamos creado una clase categoría en entidades. Esta clase categoría, recuerden que debe ser pública. Lo único que modifiqué son los nombres de los atributos para que queden igual que en lo que tenemos en la base de datos. Recuerden que las clases, las entidades tienen que ser tiene que tener como una correspondencia con lo que tengo en la base de datos. Si en la base de datos tengo que las categorías poseen un ID, un nombre y una descripción y una imagen, lo mejor que podemos hacer es crear una clase en nuestro proyecto, en este caso la clase categoría, que también tenga un ID, un nombre y una descripción. En este caso las imágenes no las vamos a trabajar, por esto no agregué el atributo imagen. Fíjense, el ID es entero, el nombre y la descripción de la categoría son string. Bien, esta entidad tiene también sus get y set correspondientes y el constructor vacío. Bien, ya vimos lo que tiene la entidad categoría. Ya tenemos visualizamos lo que hay el código dentro de entidades. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de DAO. Fíjense, ingreso a DAO. Tengo la clase acceso a datos que es una clase, no es pública porque no la van a poder en este caso visualizar los otros proyectos. Esto es una clase dentro de mi proyecto, solo para mi proyecto DAO. Aquí le pongo un string con la ruta del proyecto y bueno, tenemos ya métodos que ya conocíamos. Un método privado que me devolvía la conexión, otro método privado que me devolvía la instancia del adaptador. Y por último, fíjense que tenemos los métodos públicos, los que van a poder ser accedidos por fuera de las clases, por ejemplo, para obtener una tabla. En este caso tendríamos que pasarle un string, un select, que me diga, bueno, cuál tabla quiero obtener. Después tengo código para ejecutar un procedimiento almacenado. Tengo código para verificar si algo existe en la base de datos. Esto también estaría recibiendo las consultas. Por ejemplo, un select all from select nombre de categoría o select all from categorías, where campo es igual a lo que sea, X, y esto me va a devolver un true en el caso de que exista esa consulta o un false en el caso de que no exista. Después tenemos otros métodos, como por ejemplo obtener máximo, que acá yo le tengo que enviar una consulta de un máximo. Select max ID, por ejemplo, quiero traer un máximo ID from tabla X. Lo que hace esto es traerme, en este caso, el ID máximo de las categorías. Bueno, todo este código lo pueden hacer a su manera, como les resulte más cómodo. Ahí tienen ejemplos para que puedan seguir. Luego de esta clase de acceso a datos, también en el DAO vamos a encontrar DAO categoría, DAO productos, DAO ventas, DAO detalle de venta, el DAO correspondiente a cada una de las entidades, ¿sí? Por ejemplo, en el DAO categoría tenemos una instancia de acceso a datos, tenemos un método para traer una categoría de la base de datos. Para traer una categoría de la base de datos hacemos ts.obtener tabla con un where. Esto lo que hace es me devuelve en lugar de si fuera una tabla, solo me va a terminar trayendo un registro. Esta tabla va a contener solo un registro en su interior, por eso agarro del registro 0, que es el único que va a traer las distintas columnas 0, 1, 2, en donde tengo el ID, el nombre y la descripción. Bien, eso es para traer una categoría en específica. Si ustedes pueden hacer get tabla categorías, por ejemplo, para obtener todas las categorías.
En este caso, fíjense que, bueno, este list lo comento porque no lo estamos trabajando. Fíjense que hacemos es llamar al método obtener tabla, que me trae todas las categorías de la base de datos y me devuelve esa tabla. También tengo métodos como existe categoría, en donde creo la consulta para ver si existe. En este caso estoy verificando con la consulta que exista una categoría ya con ese nombre. Fíjense que hago, tráeme todas las categorías, where el nombre de la categoría esa es lo que el usuario está ingresando en este caso, ¿sí? En este caso ejecuta la consulta y devuelve un true o un false en el caso de que exista o que no. Bueno, eliminar categoría y agregar categoría trabajan con procedimientos almacenados. Entonces van a ver que en la parte inferior les copié los dos procedimientos almacenados, el de eliminar y el de agregar. El de agregar necesita dos parámetros, ID de categoría y nombre categoría. Y para eliminar una categoría, por ejemplo, solo necesito un int. Acá tienen varios ejemplos, no vamos a estar trabajando todo este código, solo lo que traté de hacer es que tengan los máximos ejemplos posibles. Para agregar, para eliminar y para traer una categoría o muchas categorías. Fíjense que en conclusión, para agregar una categoría te viene este objeto cat con la descripción cargada. Lo que hacemos es setearle el ID, en este caso de la siguiente manera, trayendo el máximo de la base de datos, el ID de máximo de la base de datos y agregándole un 1. Después llamamos a armar parámetros categoría agregar, donde agrega los parámetros al SQL command que está trabajando en ese momento. Y después llama a la clase de acceso a datos, donde tiene un código para ejecutar un procedimiento almacenado. Esto no es más de lo que ya vimos en el video de acceso a datos. En el video de acceso a datos vimos ejemplos de cómo hacer todo esto. Bien, fíjense que el código es igual a lo que veníamos trabajando. La clase de acceso a datos que ya conocían, solo que le agregué más métodos para que ustedes tengan. Y bueno, lo único que van a tener que hacer es un DAO por cada una de las tablas. Un DAO categoría, DAO productos y demás. Ya vimos DAO, ya vimos entidades, ahora vamos a ver negocio. Negocio tiene una clase llamada negocio categoría, ¿sí? Esa clase de negocio categoría tiene diferentes métodos. Dame una tabla, dame una categoría en especial con un ID, esto me devuelve una categoría, esto me devuelve una tabla. Y fíjense que negocio categoría siempre va, el negocio a quién va a estar llamando para obtener la información. El negocio va a estar llamando a los DAOs para obtener la información. Acá tenemos para el negocio si quieren eliminar una categoría o el negocio si quiere agregar una categoría. Fíjense que acá en el negocio no tengo instancias de tipo SQL cliente, no tengo comandos, no tengo SQL parámetros, no tengo nada de acceso a datos, porque lo correspondiente a acceso a datos está en el paquete, está en el proyecto llamado DAO. Bien. Y las vistas es lo que ya habíamos trabajado con un formulario llamado categorías, en donde teníamos el nombre de la vista. Lo único que hice es agregarle un label en donde se muestra si se agregó o no se agregó la categoría. Bien, antes de empezar a ver cómo funciona esto, hago unos comentarios. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos? Fíjense. Cambiamos el nombre de la categoría. Ahora hacemos un segundo clic, cambiar nombre y ponemos nombres categorías. Le decimos que sí, que cambia el proyecto en todas las referencias, le damos que sí. Fíjense que ahora la clase, ¿cómo se llama? Nombre, categorías. Y desde el formulario de categorías van a ver que yo llamo al negocio, que esto también lo vimos en el video anterior. Y ahora en lugar de poner nombre categoría, puso nombres categorías. ¿Sí? Perfecto, lo volvemos a editar, cambiar nombre, que se llame sin la S, ¿sí? Y ahora estamos trabajando solo con nombre de categoría, sin la, negocio categoría sin la S al final. Fíjense que a veces ustedes pueden cambiar el nombre
pero no haciéndolo como lo hice recién, sino directamente cambiándolo acá, desde la clase. Fíjense, nombre, categoría, cambio. Guardo con un control S y no me va a tirar error. Ahora la clase ustedes la van a visualizar que se llama nombre, categoría, pero adentro en la clase fíjense que la tienen definida como nombre, categoría, guión bajo, cambio. Esto lo agregué yo recién, el guión bajo, cambio. Ojo que este tipo de errores me puede llevar a lo siguiente. Ya, ahora, ¿me reconoce negocio categoría? No, porque dentro de la clase está nombrada diferente. Acá el archivo se llama nombre categoría, perfecto. Pero la clase, ¿cómo se llama? Negocio categoría, guión bajo, cambio. Ojo con estos errores porque son muy comunes, ¿sí? Bueno, vamos a volver a lo que estábamos antes. Control S, Control S. Y voy a hacer que el archivo se llame negocio categoría y que la clase también se llame negocio categoría. Otra cosa que se puede dar es que yo estoy haciendo acá un using de negocio, una importación, si así quiere llamarse, de negocio. Fíjense que también puede pasar esto, que se llame negocio y que por dentro le pongan otro nombre. El namespace es el nombre de dicho paquetito. Si acá le pongo negocios con una S mayúscula, por fuera se va a seguir llamando este proyectito negocio, pero en el namespace va a tener un negocios con una S. Entonces fíjense que ahora, cuando tenemos el formulario de categorías, no me reconoce negocio. El archivo, sí, el archivo o proyecto sí se llama negocio, pero el namespace no. Fíjense que en el caso de los using, lo que hace es respetar el namespace. Y de esta manera lo reconoce. Ojo con estos errores. Siempre que le cambien el nombre a las cosas, cámbienle por fuera, haciendo segundo clic, editar, cambiar nombre y demás, para que quede cambiado en todos los segmentos. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo funciona, ver cómo es el ida y vuelta de información a través de las capas. Bien, yo tengo el formulario de categorías, empiezo por la vista. Cuando tengamos el formulario de categoría y el usuario ingrese la categoría y haga clic en aceptar, fíjense lo que vamos a hacer. Desde la vista, ¿a quién se llamaba? Desde la vista, ¿a quién llamaba? Al negocio. Entonces, desde la vista, acá es la vista, podemos tener un negocio de tipo, podemos tener una instancia de tipo negocio, ¿sí? Porque la vista se va a comunicar con el negocio. Y al momento de hacer clic sobre el botón aceptar, fíjense, esta variable negocio llamamos al método agregar categoría y le pasamos lo que el usuario está ingresando en ese momento. Esto me va a devolver un estado para ver si se agregó o no correctamente, el cual me sirve para luego mostrar un mensajito sobre esta pantalla que está observando el usuario. ¿Me siguen? Que desde la vista estoy llamando negocio. Paso un nivel más arriba. Fíjense, entro a agregar categoría de negocio. Con un control puedo ir, aprieto control y al apretar control me va a dejar entrar dentro de las clases. En este caso voy a entrar haciendo clic sobre el método agregar categoría. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos agarrando lo que el usuario escribió sobre la caja de texto y pasándoselo al negocio. El negocio recibe lo que el usuario escribió sobre la caja de texto y construye un objeto de tipo categorías para no trabajar con variables sueltas, sino que trabajar con un objeto de tipo categorías.
Y después el negocio, ¿a quién tiene que llamar para agregar esa categoría? Bueno, el negocio de categorías tiene que tener una instancia de tipo DAO categoría, o sea, tiene que ir arriba a validar si existe, llamamos al DAO existe categoría, para saber si esa categoría está en la base de datos, y si no está en la base de datos y en el caso que dé false, ¿qué hacemos? Un DAO.agregar categoría. Le decimos al DAO que agregue esa categoría. El DAO me va a devolver una respuesta y me va a decir si se pudo o no agregar fácilmente. O sea, si se pudo o no agregar esto a la base de datos. Un 1 significa que lo agregó a la base de datos y si no hay un 1 va a haber seguramente un 0 que quiere decir que no se agregó a la base. ¿Me siguen cómo va subiendo esto para arriba? De la vista llamamos al negocio, le pasamos la información. El negocio tenía la parte de lógica. Entonces tiene que validar si existe la categoría llamando al DAO y luego si no existe, agrega la categoría dentro del DAO llamando al DAO nuevamente. Fíjense que DAO.existe categoría, ya lo vimos recién, que devuelve un true o un false en el caso de que exista o no la categoría. ¿Sí? Y luego lo que hace el negocio es, ¿dónde estamos? Acá, creo que lo borré. Bien, acá. Si no existe, llama a DAO.agregar categoría que recién vimos. DAO.agregar categoría, le agrega el ID que le está faltando en ese momento porque solo el usuario ingresa el nombre de la categoría y el ID se tiene que generar de manera automática. Hace un max para saber el máximo ID, le agrega 1 y luego llena los parámetros correspondientes del ID de la categoría y el nombre para que al fin se llame al procedimiento llamado SP agregar categorías, que está por acá. Ya espérenme que ahí lo encuentro. Exactamente acá. Y llama a DS de acceso a datos para poder ejecutar el procedimiento almacenado. ¿Sí? Fíjense que esto se hace escalonado, de las vistas, los datos se pasan al negocio y el negocio va haciendo los llamados al DAO para implementar su lógica y poder agregar eso a la base de datos y demás. Luego el negocio, al último de poder realizar todas las acciones que tenía en su interior, le devuelve una respuesta a la vista diciéndole si se pudo o no realizar dicha transacción. En el caso de agregar categoría está devolviendo un 1 en el caso de que sí pudo o un false, perdón, un true en el caso de que pudo agregarlo o un false en el caso de que no pudo. Bueno, si quieren hacemos otro breve ejemplo. Miren, les muestro. Vamos a hacer un ejemplo, pero entre todos, acá. Bueno, imagínense que yo quiero mostrar todas las categorías aquí, en la parte inferior. Entonces lo que voy a hacer es agregar una grilla, un grid view. Quiero mostrar todas las categorías. Se me fue de la pantalla. Ahí. Bueno, para que el usuario siempre pueda ver todas las categorías que existen en la base de datos, tendría que esto cargarse desde el load primero. Entonces vamos a ver código. Y en el load, ¿qué vamos a llamar? Al negocio, nec, esta variable de tipo negocio. Y fíjense que tenía para agregar categoría, eliminar categoría o get tabla. Negocio.getTabla. Negocio categoría.getTabla. Vamos a negocio categoría y getTabla me devolvía la tabla con todas las categorías de la base de datos. Fíjense que llamaba negocio categoría, llamaba a DAO categoría y DAO categoría tenía un método llamado getTablas que lo que hacía era llamar al acceso a datos para traerme todas las categorías de la base de datos y devolverme la tabla. Fíjense que desde el negocio llama al DAO, ¿sí? Entonces, solo llamando a nec.getTabla
me estaría devolviendo en la tabla un data table, tabla con todas las categorías. Esto está haciendo todo el ida y vuelta del negocio, de la vista pasa al negocio, del negocio pasa al DAO, el DAO le devuelve la tabla al negocio, negocio le devuelve la tabla a la vista. Tabla, categorías. Y ahora lo que vamos a hacer es sobre la grilla, esta que acabamos de dibujar. Esta grilla la voy a llamar GRD categorías. Mejor sin el acento porque GRD categorías porque los acentos generan problemas. Y bueno, ¿qué hacemos en conclusión? Después de que el negocio me devuelva la tabla, después de que el negocio haya consultado el DAO y demás, cargamos esa tabla dentro de la grilla. GRD categorías.data source es igual a tabla categorías. Y GRD categorías.data bin. Bien, vamos a repetir estos pasos. Primero, en el page load tendríamos que agregar el isPostBack, que es para que llene la tabla de categorías una sola vez y no continuamente. ¿Sí? De la siguiente manera, ahí quedaría el código correcto. Y luego, después de agregar una categoría a la base de datos, luego de llamar al negocio para agregar esas categorías, abajo volvemos a repetir este código que lo que hacía era traerme todas las categorías. Para que me traiga esa categoría nueva que estoy agregando, luego de hacer clic en el botón aceptar. Acepto, agrego esa categoría y refresco de esta manera la tabla. Vamos a comentar, en este caso refresco la información de la tabla. Bien, vamos a correr esto, seleccionamos el web form y le damos al play. Probamos. Nos fijamos qué tenemos en la base. Vamos a traer todas las categorías. Ojo, acuérdense que este ejemplo que yo trabajo, este ejemplo que acabo de hacer, tiene dos parámetros, dos procedimientos almacenados. No se olviden de agregarlos sobre el proyecto, sobre la base de datos Neptuno, para que no les genere errores. Neptuno entonces tiene estos dos procedimientos almacenados. Bien, voy a categorías, ¿sí? Y fíjense, traigo todas las categorías. Hay 8 categorías, ¿sí? Estos dos procedimientos almacenados con los que funciona este proyecto son los procedimientos almacenados que se encuentran copiados dentro de DAO categoría. DAO categoría tiene en la parte inferior esos dos procedimientos que sirven para este proyecto. Bien. Bueno, ejecutamos este programa y fíjense, cuando lo ejecuto, me trae a través de la programación en capas todas las categorías de la base de datos. En el caso de que yo agregue una nueva categoría, por ejemplo la categoría otra, y le dé clic en el botón aceptar, me agrega esa nueva categoría y me dice que se agregó con éxito. 9 y otra. Si yo le quiero dar otra vez a aceptar, no se pudo agregar esa categoría porque ya existía en la base. Fíjense que estamos ejecutando un método validar que me verifica que esta categoría, la categoría otra, no existe en la base, no exista en la base para poder agregar. Estamos todos de acuerdo que no deberían existir dos categorías con el mismo nombre. Bebidas y bebidas no puede estar dos veces, debería estar solo una vez. Esa es una validación importante. Bueno, les voy a dejar este proyecto para que investiguen. Cualquier duda nos consultan, ¿sí?